conectando tu corazón con el corazón de Dios. Si este programa ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a compartirlo. No rechaces responsabilidad sobre el cual el pastor siempre. Gracias por sus mensajes y apoyo a nuestro ministerio. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Voy a invitarles a que estén de pie los que están aquí en este lugar que se ha destinado para estas transmisiones de Restauración de Vida Salem, y también saludamos a todos aquellos que siguen también esta plataforma de Restauración de Vida Salem a través del Facebook, a través del canal de YouTube. Todos son bienvenidos. Quiero leer una porción con ustedes allá en 1 Corintios capítulo 15, recordando que en esta semana que pasábamos, recordábamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el día de ayer, en la mayoría de las iglesias cristianas celebraban el día de resurrección, recordando que Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo, dice en la palabra, que al tercer día resucitó con poder y con gloria, y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Mas sin embargo, en el libro de Hechos capítulo 1 dice que Jesucristo, después de resucitar, estuvo aquí en la tierra ¿por cuánto tiempo? 40 días. Y en esos 40 días, así como fue costumbre de Él, trajo más enseñanza, no solamente en la vida de sus apóstoles, sino también a la iglesia, a todos aquellos que le aceptan como su Señor y su Salvador. Leemos los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu bendición, Jesucristo. Te damos gracias porque nos permites, Padre Santo, tomar este tiempo, Señor, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, bendito Jesucristo. Y lo hacemos, Dios, a través del cántico, a través de la alabanza, Dios, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero también te damos gracias porque nos permites, Padre, escudriñar tu palabra, Jesús. Esa palabra, Señor, que es viva, esa palabra que es eficaz, bendito Jesús, esa palabra que sigue cambiando vidas, que sigue cambiando corazones, y que en esta noche, Padre, tú también has preparado, Señor, para los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, creyendo, Padre, que es tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, gloria a Dios. Y quisiéramos hablar acerca de lo que esta porción nos sugiere, que es acerca de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? La mayoría de la gente cree que Jesucristo, así como dice en la palabra, al tercer día se levantó de esa tumba. Gloria a Dios. Mas sin embargo, en muchas ocasiones, cuando somos cuestionados de manera personal y nos dicen, ¿usted va a resucitar? ¿Usted qué le dice? Como que queda la duda en nosotros. Como que la gente al paso del tiempo no está creyendo esta verdad que nosotros deberíamos tener bien presente en nuestra vida. La doctrina de la resurrección de los muertos es esencial en la vida cristiana.
No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Por eso, para confirmar esta doctrina, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, hermanos, porque ellos creían en la resurrección de los muertos. También creían en la resurrección de Jesucristo, mas sin embargo dudaban de su propia resurrección. Por eso en el versículo 32 de ese capítulo, los que están aquí presentes pueden leerlo. Pablo les dice, si los muertos no resucitan, escuchen lo que Pablo les dice. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pablo le está diciendo a la gente de Corinto, algunos de la iglesia de Corinto, ustedes dicen que creen en Jesucristo, que creen en el Evangelio, que creen que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, pero ustedes mismos están dudando de esta doctrina. Porque no se puede ser cristiano y negar una parte. Por eso le dice, si no crees en la resurrección, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. En otras palabras le está diciendo, entonces no vale la pena hacer lo que estamos haciendo. No vale la pena entonces en muchas ocasiones llevar una vida de integridad, una vida de santidad. No vale la pena entonces seguir todas las normas que están en la Biblia si no hay ¿qué? Si no hay resurrección. Porque si no hay resurrección, les dice, entonces Cristo tampoco ¿qué? Resucitó. Y si Cristo no resucitó, también nosotros no vamos a resucitar. ¿Qué le había pasado a la iglesia de Corinto? ¿Por qué habían llegado a este punto de decir, sí creemos en Jesús, sí creemos que murió y resucitó, pero no estamos creyendo que nosotros vamos a resucitar? Esta iglesia, al paso del tiempo, había sido influenciada por el pensamiento de los griegos. Ese gran filósofo Platón, 5 siglos antes, había escrito algo que seguía llegando al corazón de la iglesia de Corinto. Ellos creían que el alma al momento de morir se liberaba de este cuerpo que era malo. Ellos consideraban que el cuerpo en sí era una cárcel y cuando alguien moría podía descansar. Entonces decían, si ya estamos descansando este cuerpo, ¿no conviene qué? No conviene resucitar. Mas sin embargo, el apóstol Pablo en este capítulo nos da algunos argumentos por los cuales nosotros tenemos que entender para poder creer en la resurrección. Gloria a Dios. En el versículo 1 de este mismo capítulo, una vez más vamos a leer, dice así de la siguiente manera. Además dice, os declaro, hermanos. ¿A quién está dirigido esta carta? A los hermanos de Corinto, a los que ya creían en Jesucristo, a los que ya creían en el Evangelio, aquellos que creían y habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque más adelante nos dice que muchos fueron testigos de este acontecimiento. Dice que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y lo vuelve a reafirmar conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia de Corinto es que la resurrección de Jesucristo era el cumplimiento de la Escritura. 500 años antes, gloria a Dios. 700 años antes, el profeta Isaías había escrito acerca de este acontecimiento. 700 años antes, hermanos, el profeta Isaías había escrito con claridad cómo sería esta semana de la pasión y la muerte de Jesucristo. Jesucristo, al estar aquí en la tierra, entendía que venía a cumplir un propósito de su Padre Celestial.
Así como el apóstol Pablo en su momento decía: el Espíritu Santo me ha dado testimonio de todo lo que voy a padecer, también Jesucristo sabía cuál era el sufrimiento que él tenía que pasar. En el capítulo 53 de Isaías, miren, solamente vamos a leer algunos versículos. Empieza diciendo este capítulo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. El profeta Isaías, 700 años antes, está dándonos una visión clara de cómo sería el sufrimiento de Jesucristo. Lo que estaba aconteciendo era solamente el cumplimiento de la palabra, y la palabra dice que Dios no miente. No es hombre para que mienta. Esa palabra se tenía que cumplir a cabalidad. En estas fechas, en muchas ocasiones acostumbramos a mirar una película que se llama La Pasión de Cristo. Y quienes la han podido ver se han dado cuenta que el sufrimiento de Jesucristo era algo indescriptible. El autor de esta película decía que solamente trataron de plasmar una sola parte de lo que Jesucristo realmente había vivido. Imagínese al profeta Isaías, en donde él escribe y dice que ya no había parecer en él. Nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente desfigurado. No había hermosura, dice, no había ningún atractivo en el rostro, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto estaba creyendo esa parte, mas sin embargo Jesucristo no solamente habló de su vida, también habló de su muerte, pero hay algo más importante: habló de la resurrección. Gloria a Dios. Porque si no hay resurrección, hermanos, dice la palabra que es en vana nuestra fe. Es en vano lo que estamos haciendo en este lugar. Es en vano el sacrificio que está haciendo la gente por estar aquí, por compartir el evangelio, por ir a las almas perdidas. Sería en vano. Por eso la doctrina de la resurrección debe ser algo importante y fundamental para nosotros. Así como el profeta Isaías habla acerca del sacrificio de Jesucristo, el salmista David en el capítulo 16, versículo 10, nos habla de este acontecimiento que se dio 3 días después de su muerte. Gloria a Dios. Versículo 10 de Salmo 16 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando otra vez? De la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Está hablando de que muchos se han muerto y sus cuerpos se han quedado en la tumba. A lo largo de la historia hemos visto a grandes personajes importantes para una nación, para un país, pero ¿qué creen? Todas esas personas han muerto y sus restos se encuentran en las tumbas. Más de uno han sido momificados, por así decirlo, para tener ese cuerpo presente, pero ¿qué creen? Ese cuerpo sigue en la tumba. Mas sin embargo, el Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, no está en la tumba. Cuando María Magdalena llega al sepulcro, dice en la palabra que ese ángel estaba en ese lugar, y lo primero que le dice: ¿por qué buscas entre los muertos aquel que está aquel que está vivo? Gloria a Dios. Ella pudo ver la gloria de Dios en ese lugar.
Vio todas aquellas sábanas, vio todo aquel sudario ahí encima de esa tumba donde había sido colocado. El profeta Isaías describe y dice que aún la tumba en donde fue colocado ni siquiera era de Jesús. Y no era una tumba cualquiera, porque la palabra dice que José de Arimatea, viendo que llegaba el día de reposo, fue con las autoridades y pidió el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo fue depositado en el sepulcro que era para él. Este hombre era un hombre importante, un hombre rico, un hombre poderoso, que tuvo la influencia para acercarse con las autoridades. En la vida de nuestro Señor Jesucristo quiero pensar que nunca pensó en un lugar para que depositaran su cuerpo, porque Él sabía que la muerte no lo podía detener. En su momento le dijo a una familia muy cercana a Él, todos conocemos la historia de Marta, de María y de su hermano Lázaro. Dicen la palabra que Lázaro, su amigo, enfermó. Y Jesucristo se entera de esta noticia y a propósito se quedó otros días. Habían pasado 4 días y cuando Jesucristo regresa a Betania, estas mujeres que tenían la amistad de Jesucristo salieron a recibirlo. Y lo primero que Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Pareciera ser un reproche, pareciera ser una inconformidad de algo. Pero Jesucristo le recuerda algo importante a Marta y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice: ¿crees esto? Y Marta con toda seguridad le dice: sí, Señor, creo en eso. Creo que tú lo vas a resucitar en el día postrero. ¿En qué momento Jesucristo se había acercado a esta familia en donde había traído esta enseñanza de la resurrección? Pues cuando Jesús subía a Betania, y dice en la palabra que llegaba a casa de Lázaro. Pero en muchas ocasiones ellas hacían lo que nosotros hacemos: descuidamos la parte importante. Dice en la palabra que entre tanto que María se sentaba a los pies de Jesús para escucharle, Marta se afanaba en los muchos quehaceres. Marta se preocupaba por darle la atención. Marta se preocupaba por el que va a comer. Marta se preocupaba por la buena atención, mas sin embargo desconocía o no sabía o no entendía que Jesucristo no estaba para recibir cierta atención. Jesucristo estaba para llevarles enseñanza, así como todos los que se reúnen en este lugar. Por eso Jesucristo le recuerda a Marta y le dice: Marta, no te he dicho. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Marta no prestó atención. Cuando Marta se preocupaba en sus quehaceres, cuando Marta se dedicaba a las cosas personales, fueron los momentos en donde Jesucristo trajo palabra. Por eso cuando María viene a recibir a Jesús, toma una actitud diferente. Porque dice en la palabra que cuando María sale a recibir a Jesús, le dice lo mismo que Marta, pero lo dice con una actitud totalmente diferente, porque dice que cuando vio a Jesús se postró. María lloró y le dijo: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano quizás estaría vivo. Y dice en Juan 11:35 que Jesús Jesús lloró. Jesús no es una persona insensible. Jesús siente nuestro dolor, Jesús siente nuestra aflicción. Mas sin embargo dice en la palabra que se levantó y fue a la tumba y resucitó. ¿A quién? A Lázaro. Estaba confirmando lo que les había dicho: Él es la resurrección y la vida, y aquel que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Gloria a Dios.
El profeta Oseas en el capítulo 6, verso 2, escribe de la siguiente manera y dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en este tiempo? Estaba trayendo una verdad de que todo lo que le había pasado era para el cumplimiento ¿de qué? De la Escritura, para el cumplimiento de la palabra. Por eso la palabra se vuelve importante para todos los que estamos aquí. Por eso en muchas ocasiones el pastor David y todos los pastores en todas las iglesias cristianas les van a decir: estudien la palabra, escudriñen la palabra, porque en esa palabra van a encontrar el cumplimiento de cada palabra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Cuando escudriñamos palabra, no estamos hablando de religión, estamos hablando de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando escudriñamos la palabra, no estamos hablando de alguna filosofía humana, de algún pensamiento humano, estamos hablando del pensamiento de Dios. Y esa palabra fue traído a tu vida, fue traído a mi vida, porque la palabra, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir. Gloria a Dios. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Una segunda cosa que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto en el versículo 5 del capítulo 15, en donde está ahí en su Biblia. Versículo 5 del capítulo 15 de Primera a los Corintios dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de Jesús se corrobora como un hecho incuestionablemente de la historia. Y para esto el apóstol Pablo está diciendo que fueron más de 500 testigos que pudieron verificar este acontecimiento. ¿Quiénes fueron esos testigos? Si leemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que las mujeres llegaron ese día. María Magdalena dice que llegó ¿para qué? Para ungir el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué había pasado? Llegaba el día de reposo y no pudieron hacerlo todo. Pero cuando ellos llegan, dice el libro de Mateo, porque en algunos dice, bueno, llegó y estaba vacío, no, pero el libro de Mateo, si me acompaña, gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 28 dice así, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, ¿quién? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué pasó? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué pasó ese día? La tierra tembló. Cuando Jesucristo murió ahí en la cruz del Calvario, dice que también la tierra tembló. La tierra se cimbró. Ese acontecimiento no podía pasar desapercibido ni para el hombre ni para la naturaleza.
Así como cuando Jesucristo nació, dice que los ángeles anunciaron ese acontecimiento a los pastores y les dijeron: porque les ha nacido hoy, ¿en dónde? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Ellos estaban anunciando el nacimiento de Jesucristo y el propósito de su Padre Celestial en esta tierra. Pero ahí en la cruz del Calvario también estaba dando otro anuncio. Dice que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó a la mitad, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando ese velo se rasgó, el Padre estaba diciendo: usted tiene acceso para entrar a la presencia de Dios, no una vez al año, todas las veces que sean necesarias. Más adelante el escritor de Hebreos escribe y dice: acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia, porque en esa gracia vas a encontrar eso, gracia y oportuno socorro. Usted ya no tiene ninguna restricción para acercarse a Dios. Ya no necesita a un intermediario. Usted y yo podemos llegar de manera directa, porque es grande la gracia de Dios, es grande la misericordia de Dios, que Él dice: todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, porque yo le voy a hacer ¿qué? Descansar. Gloria a Dios. Más adelante en la porción que leíamos de 1 Corintios, gloria a Dios, dice que le apareció primero a quienes, a las mujeres que le servían, después a quienes, a los apóstoles. Y quiero enfocarme en estos últimos dos, porque al siguiente que se le apareció es a quién, a Jacobo, dice en la palabra. Y en este escrito, hermanos, ¿qué tiene que ver Jacobo? ¿Quién era Jacobo? No era el discípulo de Jesucristo. El Jacobo del cual hace mención aquí la palabra es Jacobo, el hermano de Jesús, quien posteriormente escribe la epístola de Santiago o la carta de Santiago. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver aquí el hermano de Jesucristo? ¿Sabe qué? Porque la palabra dice que su propio hermano no creía en Jesús. Y se cumple la palabra que dice que no hay profeta en su propia, y en muchas ocasiones ni en su propia familia. En muchas ocasiones a usted le han cuestionado por estar en este lugar. La propia familia le ha dicho: estás perdiendo el tiempo. La misma familia le dice: no tiene sentido lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque no están creyendo. Y Jacobo, de la misma manera, cuando Jesucristo estaba fungiendo su ministerio aquí en la tierra, no creyó en su hermano Jesús. ¿Hasta cuándo creyó? Hasta que le vio ¿qué? Resucitado. Por eso esta doctrina de la resurrección se vuelve fundamental para nosotros. Se vuelve importante para todos los que estamos aquí, porque si no, así como Pablo dice, no tiene sentido lo que estamos haciendo. No tiene sentido lo que alguien está predicando. No tiene sentido que los hermanos estén viajando desde Chilpancingo, Guerrero hasta acá. No tiene sentido que alguien descuide su trabajo por estar haciendo esto. No. Por eso Pablo, de manera sarcástica, le dice a la iglesia de Corinto: si no hay resurrección, entonces comamos, vivamos, que mañana nos vamos a morir. Gloria a Dios. Pero Jacobo creyó en Jesucristo cuando vio la resurrección. Y el siguiente dice el apóstol Pablo: y por último a mí, dice. Y él se considera el último y da sus argumentos, porque dice: porque yo estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. ¿En qué momento el apóstol Pablo se encuentra con Jesucristo? Dice en el libro de Hechos capítulo 9 que él tenía toda la autoridad para perseguir a los discípulos, para matarlos, y cuando iba camino a Damasco se encontró con Jesucristo. Dice que cayó en tierra y escucha la voz de su Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. En su manera de creer, él pensó que estaba persiguiendo a gente de otra secta, a gente de otro grupo, a gente de otra religión, y creía que estaba haciendo lo correcto. Mas sin embargo, se encontró con Jesucristo. Y cuando Jesucristo se le revela, él hizo lo que no estaba acostumbrado a hacer: ponerse a las órdenes ¿de quién? De Jesús. Porque lo primero que dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Él estaba acostumbrado a mandar, él estaba acostumbrado a dar órdenes, pero cuando llegas a Jesucristo, esa visión o ese concepto que tienes de tu persona cambia. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, le hacemos eso nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros decimos: ahora ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y cuando vive Cristo en nosotros, no nos queda más que doblegarnos a la autoridad ¿de quién? De Dios, y le empezamos a preguntar: ahora ¿qué quieres que yo haga, Señor? Alguien le dice: quiero que prediques mi palabra, así como el apóstol Pablo. Alguien le dice: quiero que a través del don, del talento que Dios te ha dado, a través de la música, compartas el evangelio. Alguien le dice: quiero que lleves las buenas nuevas de salvación a través del evangelismo. Nos ponemos a las órdenes ¿de quién? De Dios. Pablo se convierte en un testigo presencial de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque así como en la iglesia de Corinto, algunos habían sido testigos, así como dice la palabra, de la resurrección, ahora ya no creían en esa resurrección. Los mismos discípulos de Jesucristo habían pasado por esa situación. ¿Qué es lo que en muchas ocasiones hace que nosotros nos olvidemos de esta gran verdad en nuestras vidas? Los problemas, las necesidades, las enfermedades, las circunstancias que vamos teniendo en la vida. Ahí en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 1 hay una historia de dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas capítulo 24. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, gloria a Dios, que habían preparado, y algunas de las mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día, dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y vean la expresión que empiezan a usar estos discípulos de Jesús. O sea, gente que habían caminado con Jesucristo, gente que habían visto los milagros de Jesucristo, gente que habían visto cómo el muerto se había levantado, cómo el paralítico había caminado, cómo el ciego había visto. Las circunstancias, hermanos, en muchas ocasiones hace que nosotros también nos olvidemos de esas cosas. Que te olvides del poder de Dios, que te olvides de la gracia de Dios, que te olvides de la misericordia de Dios. Dice: y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y empiezan a hablar en pasado. Dice que fue varón profeta.
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, ¿cómo dice? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué dicen estos hombres? Esperábamos que Él fuera el Mesías. Esperábamos que Él nos liberara del yugo de los romanos. Días antes habían visto la gloria, el poder de Jesucristo obrando aquí en la tierra. Ese día domingo, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, fueron los primeros que sacaron sus mantos y los pusieron al paso de nuestro Señor Jesucristo. Son los primeros de la multitud que empezaron a gritar: Hosana, sálvanos por favor, dice aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Ellos esperaban el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado al rey David, que de su descendencia iba a establecer un reino eterno en Israel, una nación grande, una nación poderosa. Mas sin embargo dice en la palabra que cuando Jesucristo fue arrestado en el Getsemaní, dice que todos sus discípulos, ¿qué hicieron? Le abandonaron. No es lo mismo seguir a Dios cuando las cosas están bien que cuando las cosas no están bien. No es lo mismo adorar a Dios y levantar nuestras manos cuando todo marcha bien que cuando las cosas no marchan bien. Cuán difícil es levantar nuestras manos cuando estamos en medio de una necesidad. Un cantautor expresaba estas palabras a través de un canto y decía: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, dice, aunque ya no tenga fuerzas. Estos discípulos iban caminando, ¿cómo iban? Iban desilusionados. Ellos estaban pensando de Jesucristo como un hombre fracasado, como alguien que no había podido cumplir las expectativas del pueblo de Israel. Mas sin embargo, más adelante vean lo que ocurre en la vida de estos hombres, porque ellos no se daban cuenta que Jesucristo no los había dejado. ¿En dónde estaba Jesús? Iba caminando con ellos. Jesús iba platicando con ellos. Jesús les había dado una promesa y les había dicho: yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Sigue diciendo esta lectura, gloria a Dios. Versículo 24 dice: y fueron algunos de ellos, de los nuestros, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba ¿en dónde? En todas las escrituras lo que de él, ¿qué predicaba Jesucristo? Las escrituras. Gloria a Dios. Si lo fue importante para él, también lo es para nosotros. Y eso que él era, la palabra misma. Gloria a Dios. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinaba. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les dio, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entre tanto que venían caminando en medio de su tristeza, en medio de su desilusión, algo pasaba en su corazón. Gloria a Dios. Jesucristo estaba obrando en el corazón de ellos.
Porque a pesar de que esa tristeza era tan grande que no podía mirar a Jesucristo caminando con ellos, pero la palabra seguía cumpliendo el propósito, gloria a Dios. Si en muchas ocasiones no vemos un resultado de lo que le estamos pidiendo a Dios, usted siga confiando en la palabra. Usted siga confiando en la promesa de parte de Jesucristo, porque esa palabra va a seguir ardiendo. Decía el profeta Jeremías que en muchas ocasiones había querido desistir, quería dejarlo todo, así como nos pasa en ocasiones. Entre más busco de Dios, más problemas tengo. Entre más trato de arreglar las cosas, pareciera ser que las estoy complicando. Pero Jeremías decía, pero no podía. ¿Qué había en su corazón? Porque había un fuego, dice, gloria a Dios. La palabra de Dios es fuego, hermanos. La palabra de Dios es fuego para nuestras vidas. Y estos discípulos lo entendieron, gloria a Dios. Una tercera cosa, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, gloria a Dios. Era necesario que Él muriera, que Él resucitara, para que se cumpliera esta promesa de parte de Dios. Yo puedo pensar que en ese momento íntimo con sus discípulos, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, era el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo para ellos de manera particular. Pero había una promesa de parte del profeta Joel. En el capítulo 2, verso 28 dice, y sucederá que en aquellos días, dice, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, se da el cumplimiento de esta palabra. Jesucristo les había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, porque van a ser investidos de lo alto, van a ser llenos de poder. Y en el versículo 8 dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario, porque ese Consolador tenía que venir a la vida de su pueblo, a la vida de su iglesia. No podemos tener poder si no hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos tener conocimiento, podemos tener religión, podemos tener un grupo en donde nos congregamos, pero si no hay presencia de Dios, de nada sirve. No puedo ser un testigo presencial así como estos 500. Todos estos hombres, después de que se fue nuestro Señor Jesucristo, se quedaron en Jerusalén. Pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a predicar el Evangelio. Dice en la palabra que después vino la persecución y ellos empezaron a salir de Jerusalén. ¿Pero qué hacían? Seguir predicando el Evangelio, porque esta palabra se tenía que cumplir. ¿Me vas a ser testigo en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tuvieron que vivir todos estos hombres? La persecución, la muerte. Cada uno de los discípulos tuvo que pasar por ese momento. No igual que nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo, si estudiamos a fondo la vida de todos los discípulos, murieron por causa del Evangelio. Jacobo, aquel que no había creído y que ahora Pablo está haciendo hincapié en su vida o en esta persona, fue el mártir de Jerusalén. Dice que murió decapitado en Jerusalén, gloria a Dios. Mas sin embargo,
si había algo que los fortalecía, era la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Una última cosa: la resurrección se dio para recordarnos que nosotros también resucitaremos. Ocurrió para recordarnos a cada uno de nosotros que el día que nosotros partamos de este lugar, nuestra morada eterna no es la tumba, nuestra morada eterna es en el reino de los cielos. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, si el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es algo inminente, que es algo que se acerca a pasos agigantados. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros estamos viendo en estos días. La Biblia le llama que son señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: si nosotros estamos vivos, cuando Jesucristo venga, nos vamos a ir con Él. Nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Pero si alguien murió, también tiene la misma esperanza, porque así dice en la palabra: en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué va a pasar con los muertos? Van a ser resucitados, y los que estén vivos van a ser transformados, y de manera unida vamos a ir al encuentro ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto: si no crees que Jesús resucitó, tú tampoco vas a ¿qué? Vas a resucitar. Y nosotros tenemos que creer en esta verdad, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien puede decir: bueno, esperar, llevármela bien tranquila. No. El mismo apóstol Pablo en esta carta a los Corintios escribe en el verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, ¿qué tenemos que hacer? Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Firmeza espiritual, firmeza en lo que nosotros hemos creído, gloria a Dios, en aquello que ya ha sido sembrado en tu vida, en aquello que ha sido sembrado en tu corazón. Dice en la palabra que tienes que ser constante. La constancia nos habla de fidelidad. La constancia nos habla de alguien que es permanente. La palabra de Dios dice que en aquellos tiempos había gente que dejaba de congregarse. El consejo de la palabra dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Eso no nos habla de fidelidad, no nos habla de permanencia. Yo creo en la resurrección, pero para que esa resurrección, para que en esa resurrección yo sea partícipe, primero tengo que estar firme, tengo que ser constante. Y lo siguiente dice: tengo que seguir creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Eso nos habla de no llevar una vida apática. Eso nos habla de involucrarnos dentro del cuerpo de Jesucristo. Y alguien puede decir: pero pastor, ¿cómo me puedo involucrar? Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Jesucristo. La palabra dice que algunos son cabeza, otros son manos, otros son pies. Y alguien puede decir: pero yo no puedo hacer nada. Y la palabra dice que aún los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. No hay una parte del cuerpo que no sea necesario, hermano. Y usted ya pertenece al cuerpo de Jesucristo.
Usted pertenece a una iglesia, usted pertenece a una congregación, y la invitación de la palabra es que en esa iglesia usted crezca, usted dé frutos, para que cuando este acontecimiento se dé, nos vayamos con el Señor. No hay de otra. Tenemos que creer, sí tenemos que creer, pero tenemos que activar esa fe. Tenemos que poner por obra esa fe, porque si no, dice en la palabra que esa fe se vuelve una fe ¿cómo? Muerta. No tiene sentido. Y volvemos a la misma palabra que Pablo le dice a los corintios: porque si esto no pasa, en vano ha sido nuestra predicación, dice. En vano ha sido todo lo que hemos hecho. Pero quiero decirle en esta noche que nada ha sido en vano, porque así la palabra de Dios lo dice. Todo trabajo en el Señor no es en vano. Porque si crees que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que están creyendo en esta palabra. Esta promesa es para ti, y esta promesa también es para mí.